Sí, al ladito, estamos cerquita ahí. Bien. Así que, a ver, para los amigos que están ahí mientras tanto, para ir conociéndolos, para ver si pueden poner sus cámaras, porque si va a entrar aquí nuestro amigo Alberto, ideal que también sepa con quién están hablando y saber un poquito de ustedes. Pues bueno, José Miguel, tú eres de Santiago. Exacto. De Santiago, bien. ¿Y Fabián, de dónde? Hola, hola, también soy de Santiago, Puente Alto. Santiago, Puente Alto. Ismael. De Curacaví. Curacaví, bien, estamos cerquita. Rica Buena chicha, zona. Curacaví. La chicha Curacaví. Sí, pues. Cintia. ¿De dónde, Cintia? También nací en Santiago, pero vivo en la isla de Chiloé. En Mira en la isla. Qué bonito. Yo voy ahora en Bien. octubre. Muy bonita zona. Voy en octubre, voy a ver a mi padre que vive allá también. Mira, yo En vivo en Ancud. Castro 12 años, voy para el 13. Ya. Qué bueno. Bien, pues. Emelis, ¿de dónde es? Emelice. Carlos, Héctor. Están calladitos, fueron abducidos. De Santiago, dice Héctor. Yo sé que están. Vamos a esperar a que se conecte nuestro amigo que... Hola, que Emilce, me estaba llamando. Emilce, sí, de Argentina. De Argentina. ¿Dónde? Claro, lo que pasa es que lo pronunciabas raro, no pensé que me llamabas a mí. ¿Cómo Sonaba se dice? raro. ¿Cómo se dice? ¿Emelice o Emelis? ¿Cómo es? Emilce, Emilce. Emilce, mira, ya. claro. De Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, está bonito Buenos Aires. Todas las plazas que han Sí, hecho ahí ahí cerca del estuvo. obelisco, la 9 de julio. Es que vi la foto, mi hermano estuvo ahí la semana pasada, anduvo por allá, porque tengo un hermano en Buenos Aires también. Allá Bien. se realizan varios cafés ufológicos también, ¿ah? Sí, sí, Y es sí. Ahí bastante entró nuestra vez. Ahí está entrando normal. nuestra vez. Ahí está entrando. Hola, Alberto. ¿Aló, me escuchas? Sí, perfecto. Te escuchamos clarito, fuerte y Sí. claro. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Yo escuchamos bien. te veo medio entrecortado. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Ahí quedó estático solamente. Se quedó, se quedó en la tercera dimensión ahí. Mm. Se que anda en la calle, por eso No es fácil, sí. sí, complicado, así que para ver si se puede conectar nuevamente. Decía, Benate también estaba en lo mismo y se le complicaba ahí con la transmisión. Bueno, eso son las cosas cuando son las cosas en vivo. Pasa de todo. Vamos a mandar un WhatsApp a ver si lo recibe. Ahora sí, ¿me escuchas? ¿Me ves? Sí, sí, ahora sí, te escuchamos. Amigo mío. Sí, te escucho. No, sí, te escuchamos. Dígale todo ahí que lo escuchamos para que lo escuchen todos. Amigo mío, lo escucho, lo veo. Escuchamos. Dígame. Sí, escuchamos, Dígame si me escuchamos. escucha. Sí, sí, dígale todo así con la Hola, mano que hola. sí. Hola, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Me Estamos bien escucha? escuchando. Yo los Sí, escucho. sí, también a ti. También te Ah, escuchamos. ya. Qué bueno, ahí estamos bien entonces. Sí, estaban pensando si estabas abducido por ahí. Casi, casi, weón. Pero no, está bien todo, compadre. Aquí estoy listo para cualquier conversación que podamos tener. Sí, bueno, Grupo GAU da la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, a nuestro querido amigo Alberto Urquiza, que como delante le dije, De tenemos un repente amigo. se queda pegado, ¿no? Es la transmisión Estás como en tuya, cámara debe ser. lenta, compadre. Estás como en cámara lenta. Sí, no, pero parece que es tu conexión, porque los demás, ¿cómo me ven? ¿Se ve bien o no? Sí, sin duda. Perfecto.
WhatsApp, bien. WhatsApp. Sí, se escucha bien. Es tu conexión, Alberto, que está un poquito complicada. Pero te escuchamos. ¿Nos escuchas bien? Se le queda pegada la transmisión. Ahora sí. Yo te escucho perfecto, te veo Sí. perfecto. Tengo la Ya. batería al máximo y tengo la señal súper bien, no sé qué pasa. Ya. No, puede Se ser me la queda conexión pegado de porque... repente y ahí hasta ahí no me llego. Ya, sí, debe ser tu conexión porque yo le estoy preguntando a los demás, a José Miguel, a Héctor, si está bien la transmisión y dicen que sí, pero puede ser tu señal. ¿En qué parte estás? ¿Estás en Santiago? Sí, estoy en ¿Estás Santiago, estoy aquí en la en Florida. Santiago? Ah, en la Florida. Ya, entonces están haciendo sabotaje desde arriba. Bien, pero te escuchamos. Bueno, más que nada, nosotros la finalidad es para que a quienes no te conocen. Algo hay con la señal, porque se metaliza el sonido y de repente no te logro escuchar. Ya, a ver, voy a poner ahí. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Se va escuchando mejor ahí? Vamos a poner el micrófono lo más cerca posible. Ya, pero nosotros te escuchamos. No sé si vas a escuchar la pregunta. Ya, si tú me escuchas, Sí. Quise- quisiera- intentemos hacerlo de lo mejor posible. Ya, a ver si tú me escuchas. Para que nos cuentes qué te lleva a esto, qué te lleva a ti a hablar, de investigar sobre el fenómeno OVNI. ¿De dónde nace esta inquietud de parte tuya? Ni un problema. Mira, yo hoy día tengo 62 años, pero cuando tenía 6 años de edad, tuve una experiencia impresionante en el Quisco, una comuna balneario. ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Se nos quedó pegado. Alberto me dice que es mi señal la que se pega, pero estamos al revés. Es la señal de él la que se pega. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, perfecto. Te estamos escuchando. ¿Me ves o no? No, no te veo, pero te escuchamos. Pero por último, ¿Me no ves? pongas la cámara. Sí, no te veo. Pero a lo mejor es tu cámara la que te corta la señal. Pero escuchamos tu audio. Ahí, ¿cómo está? ¿Se te escucha claro? ¿Se escucha te mejor escucha. ahí? Sí, se te escucha. No, no tiene señal. Se le va la señal. ¿Qué vamos a hacer? Mejor le avisamos que lo dejamos para otro día donde él esté en su casa, una cosa así. A ver. Ahora sí, a ver. ¿Aló? ¿Te escuchamos, Alberto? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Se te escucha a ti? Perfecto. No, qué extraño, fíjate. Escucho muy metalizado y no logro entender lo que me dice. Y hago programas, y hablo por Zoom todos los días. Tengo programas. Puede ser Mira, qué increíble. puede, No, sí, puede yo ser la verdad que te la escucho a zona. veces como ahora. Claro. Hazme una pregunta. Ya. ¿Me escuchas claro Sí, la verdad a que mí? sí, porque tengo señal completa, 4K, 4G, perdón. Me escucho bien. Ya, ahí voy a preguntar, a ver, José Ahora Miguel, sí. pregúntale algo a Alberto a ver si él te escucha. Alberto, buenas tardes. Te estoy contactando acá de San Felipe en este minuto. Yo soy de Santiago. Veo que estás en la Florida. ¿Se escucha bien ahí? Alberto. Claro. Yo pensé que podría haber sido yo, pero es la señal Sí. de él. Hay algo. Es la señal de él. Algo. Y además que no está en un sector tan lejos. Ahí en la Florida me imagino que están en el Mall La Florida, se me ocurre por ahí. Un lugar abierto. A lo Sí, te mejor escucho. alguna Escuché estructura algo de San metálica Felipe y se me grande. cortó la señal. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos, pero a veces Sí, se te qué corta. extraño, fíjate. Qué extraño. A momento.
Alguien está Oye, ¿hay alguna conspirando. posibilidad que yo hable por teléfono y ustedes me escuchen? ¿Sí? ¿También? ¿También? Sí, sí, sí. Veamos. ¿Te llamo? Viejo, estoy detrás del Mall Plaza de Espucio. Mira, ¿viste? Ya, No me imaginaba. es raro. Se escucha metalizado. Una consulta. ¿Me pueden llamar por teléfono? Ok, ¿Me yo pueden te llamar llamo. por teléfono y lo hacemos por teléfono, no por video? A lo mejor ahí está el problema, la señal es por video. Puede ser. Ya, y dejo la Y sube el pantalla. audio. Y subo el audio. Ya, a ver. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora esto señala que está con problemas. Increíble, mira, es posible porque aquí el otro día se cayó internet 2 veces y la verdad que hubo hartos problemas, ¿no? Pero bueno, yo ahí te escucho perfecto. Sí, pues voy a preguntar si ellos te escuchan. ¿Lo escuchan ustedes o no? José Miguel, ¿escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, lo No hay escuchan inconveniente. ustedes. Ya, si me Ya. escuchan, vamos nomás. La mía, compadre. Ya. Sí, igual se te escucha de repente medio cortado. Sí, yo creo que alguien está conspirando contigo ahí. Oye, me ha pasado muchas veces que en programas en diferentes radios, canales online y canales de televisión se ha caído la señal en el momento en que salgo al aire, no es broma. Radio Pacífico, Radio Vacaciones, una vez Radio Agricultura, Radio La Clave, he tenido problemas de transmisión, alguien me está saboteando. Sí. Para que no cuenten la verdad de lo que está pasando. Para que no cuente la verdad de lo que está pasando, que puede en algunos momentos ser muy gratificante, muy simpático y en otros momentos puede ser algo terrorífico. Los de la Confederación, probablemente, pues. José Miguel dice la Confederación, dice José Miguel. Hola, máquina, ellos están en guerra allá arriba y quieren que estemos en guerra nosotros aquí abajo, párenla, por favor. Sí, bueno, nosotros estamos en guerra desde que nos bajamos de los árboles prácticamente. Pues. Sí, es parte de nuestra esencia el ser conflictivo, fíjate. Okay. Bueno, yo te había consultado, digamos, qué es lo que te había llevado a ti a la investigación OVNI, esta pasión, y tú estás, justo se cortó cuando decías que tenías como 8 años cuando sí. Algo viste. Si quieren que les cuente, Sí, eso, pero a eso estamos. Mira, esto tiene 2 etapas. ¿Por dónde parto? Díganme ustedes, ¿por el principio o por el final? No, el comienzo para que sea como suspenso al final. En el principio yo estaba de vacaciones con mi madre, 2 amigas que estábamos en 6 años de edad, viejo, 6 años de edad. Estábamos en el Quisco, zona costera de Santiago, de Chile, al lado de Algarrobo, Viña del Mar, y en la noche a las 23 horas, de repente un día estábamos en la cabaña, en la pieza, y estábamos jugando cartas y de repente sentimos que no había ningún ruido afuera. ¿Qué están que en la noche se sienten grillos, los perros ladran, hay viento? Pero en este caso no había absolutamente ninguna cosa, ningún sonido, ningún ruido. Abrimos la puerta, salimos, y en medio de los árboles vimos unos rayos de luz. Unos rayos de luz como que algo se fuera acercando a nosotros entre medio de los árboles, que vimos algo muy extraño. De pronto esta luz empezó a crecer, se empezó a acercar cada vez más, hasta que de repente la luz salió topando las copas de los árboles. Las copas de los árboles eran eucaliptos y pinos, por lo cual deben haber tenido unos 15, 20 metros de altura. Y eso topaba las copas de los árboles y era más grande que las copas de los árboles. Un objeto luminoso, no era una luz, era un objeto luminoso totalmente iluminado desde adentro, que iluminó el sector donde nosotros estábamos como si fuera de día. Es como caminar por la Alameda del Libertador Leonardo Higgins, esta luz vía anaranjada, muy hermosa. Bueno, esto nos cagó de susto. Y nosotros 3 vimos lo que estaba pasando frente a nosotros más lento que andar a pie. Un objeto luminoso a 30 metros de distancia, a unos 20 metros de altura, y que pasó muy despacio, donde pudimos observar que era como una especie de pera, una especie de palta invertida, totalmente iluminada, y mientras esto pasó no había ningún ruido. Era como estar adentro de un refrigerador, como estar en una pieza aislada. Este objeto pasa lentamente, pasó una eternidad para nosotros, y cuando pasa ya se empieza a meter de nuevo entre medio de las copas de los árboles y se aleja hacia la zona de Algarrobo. Cuando esto ocurre, de repente sentimos a los pocos segundos que empiezan los grillitos, las arañas,
el viento, empieza a soplar el viento, nos miramos y salimos corriendo. Obviamente le fuimos a avisar a nuestros padres que habíamos visto algo extraño y no sabíamos lo que era. Y cuando estamos en eso, cuando estábamos conversando con nuestros viejos, se cagaron de la risa, no nos creyeron nada. Pero al día subsiguiente, en el diario El Mercurio de Valparaíso, apareció una noticia, donde en Roca de Santo Domingo, que es al sur de donde nosotros estamos, en Viña del Mar, que es al norte de donde nosotros estamos, y en la zona de los Andes, había un avistamiento ovni masivo, donde diferentes personas habían observado un fenómeno. Y cuando describen esas personas, lo que habían visto era idéntico a lo que habíamos dicho nosotros. Nuestros padres en ese momento, 24 horas después de que los cabritos chicos estaban contando puros cuentos, nos llamaron después del desayuno y fuimos a contar qué es lo que habíamos visto. Y todos se sorprendieron de ver que lo que repetíamos nosotros era exactamente igual a lo que estaba en el diario. Ese fue mi primer encuentro con un fenómeno ovni, muy cercano, demasiado cercano, muy impactante. Y que más de 40 años después, una persona, que lamentablemente no me entregó la grabación, en una conferencia se acercó y mostró un video grabado el día anterior, estoy hablando del año 2008 aproximadamente, en la misma zona donde nosotros habíamos visto el objeto, y grabó exactamente lo mismo. Lamentablemente el video no fue viable de obtenerlo, la persona lo perdió, grabarlo en sí, no tengo idea. Así fue mi cercanía, mi acercamiento al fenómeno ovni, hasta que el año 1997, en la casa de varios ufólogos, Luis Riquelme y otras personas, en una reunión de conversación, que eran vecinos nuestros, porque todos los ufólogos de Chile prácticamente vivían en la Florida, Rodrigo Fuenzalida, Cristian Rifo, señor Muñoz, yo, todos vivíamos en la Florida, Luis Riquelme, y nos reuníamos como vecinos. Y en esa reunión una persona me invita a participar en la ufología, que es Roderick Bowen, que hoy día trabaja en el Mercurio. Y Roderick Bowen me dice: oye Alberto, ¿por qué tienes unas buenas ideas y buenas cosas? ¿Por qué no trabajas conmigo? Estoy formando un grupo. Y a partir del 4 de enero del año 1998 me integré al grupo que se llama ESIO, Equipo Superior de Investigaciones Ovnilógicas, y a partir de ahí entré a la ufología y hasta el día de hoy no me ha sacado nadie de ahí. La mayoría de las personas que les gusta el tema de la ufología han tenido experiencias muy parecidas a las tuyas. Yo tuve una experiencia también como a los 9, 10 años también, con algo muy extraño que fue como un habano color plateado que estaba suspendido en el aire, y también eso empezó a pegar el bichito de que no estamos solos. Sí, qué increíble, que no estamos solos. Si lo que te pasa a ti, lo que me pasó a mí, lo que le pasa a tanta gente, es que muchas veces, si uno lo pone en el contexto, hace 56 años atrás, uno estaba loco, está hablando tonteras, son locuras, ¿a quién se le ocurre? Pero la parte mediática, el hecho de tener los celulares, los computadores, después de los años 90, ha aumentado la credibilidad de la gente, porque existe la velocidad de que estoy viendo esto, estoy grabando esto. Y eso ha cambiado la mentalidad. Hoy día la gente, cuando cuenta algo, le pone atención. Se pueden reír en primer momento, pero la gente pone atención y quieren más detalle. Y cuando uno se da cuenta, todos los que están ahí empiezan a contar sus propias experiencias. Es decir, esto no es para uno, esto es para todos. No estamos solos, viejo. Definitivamente no estamos solos. Claro, y aparte que hay relatos no tan solo de tiempos modernos, sino que hay relatos de los años 30, de los años 20, de antes de que existiera incluso la ciencia ficción como cine. Ya habían relatos incluso en cuevas que se han encontrado tanto en Perú, en Bolivia, en México, de señales que no han visitado desde millones de años atrás. Sí, o sea, a mí no me cabe la menor duda. Tenemos un problema de civilización. El problema del fenómeno ovni son los objetos luminosos, el encuentro con seres extraños, luces. Eso es lo que cuenta el fenómeno ovni, pero cuidado. El fenómeno ovni está absolutamente asociado a una situación muy extrema, que es las civilizaciones antiguas. En la Biblia, yo soy un hombre cristiano, soy un hombre creyente, soy un hombre que tiene fe, y no he puesto jamás mi fe en tela de juicio. Pero en la misma Biblia salen testimonios de carros de fuego, lugares que han tenido avistamientos masivos, que han pasado cosas muy impresionantes, secuestros, abducciones de gente hacia el espacio. Entonces está claro que esto es muy antiguo,
y se asocia con la historia del ser humano. El problema está en que nosotros de nuestra historia antigua sabemos muy poco. Y como sabemos muy poco, ya creamos nuestro pasado. Ese eslabón perdido, Claro, ese eslabón de la cadena que no tenemos idea de dónde salimos, es obviamente uno de los grandes problemas que tenemos dentro del fenómeno. aparte que la Tierra ha tenido más de una extinción, ha tenido muchas extinciones, y a lo mejor en una de esas es donde hay quedó ese eslabón perdido. Bueno, aquí Héctor, que nos escribe también, dice, curiosamente, a la edad de 12 años también observé una gran nave en Santiago, y estuvo segundo y desapareció. Como que los niños tienen una mayor sensibilidad o mayor, digamos, para poder ver, que a veces los adultos no pueden ver una cosa así. Son las vibraciones cerebrales, los niños son inocentes, los niños están limpios, los niños pueden tener socialmente una tradición que va heredada de sus padres, que les lleva al egoísmo, la envidia, pero los chicos son inocentes, son limpios, son buenos. La gente no tiene esa maldad, ese odio, ese resentimiento, y los niños al tener esa pureza, esa belleza, obviamente se hacen más sensibles para poder estar en contacto con algo que está muy cerca de nosotros, que nosotros no vemos, que nosotros no captamos, y ellos sí, obviamente. Claro, también se habla también que existen seres de otras dimensiones, que a lo mejor son ellos los que ven, cuando de repente vemos los niños que dicen, no, está con su amiguito imaginario, pero son cosas de niños, y a lo mejor ellos están abriendo unos portales que nosotros no los podemos ver. Hay un problema ahí grave, ¿eh? Yo soy cientista político, yo creé una técnica terapéutica que se llama biocuántica, y la física cuántica te expresa hoy día que tenemos una opción muy válida, que no solamente es la teoría de las cuerdas, sino que también es la posibilidad de que las distintas dimensiones no necesariamente tienen visualmente o entendidamente el mismo tamaño de lo que nosotros vemos. Pueden haber universos en centímetros, en espacios muy pequeños, en los cuales evidentemente puede haber un universo en torno a nosotros, y ese universo no lo captamos, pero cuando entramos en él, sí, ahí tenemos el mismo tamaño, la misma dimensión. También se ha hablado mucho del multiverso y que existen universos paralelos donde hay más de una Tierra, en la cual hay algunos que están recién empezando y otros que están más avanzados que nosotros, y a lo mejor son ellos mismos los que nos están visitando. No sé si tú has escuchado esas teorías o solamente son cosas de la ciencia ficción. A ver, yo diría que ciencia factual, no ciencia ficción. Ciencia ficción de repente puede ser lo que escribió Wells hace 90 años atrás con la Guerra de los Mundos. Y la Guerra de los Mundos es un análisis político de lo que significaba el colonialismo británico en la India. No puede ser, claro, pero habla de los marcianos que llegan y se dominan. Pero cuando estamos hablando de ciencia factual, es algo como lo que hace una persona como Erich von Däniken, por ejemplo, que en los años 60 expresa una idea, y es un loco, es una persona que solamente desea ganar plata, y resulta que hoy día lo que él dijo era verdad. Claro. Se ha demostrado en la ciencia, se ha demostrado en los descubrimientos, se ha demostrado en la física. Tomemos en cuenta que la física cuántica descubierta, hecha pública en realidad, el 14 de diciembre del año 1900, recién a fines de los años 80, principios de los años 90, empezó a hacerse popular y masiva. La gente empezó a hablar de física cuántica recién en los años 90, yo te diría 95, 96, es decir, llevamos 25, 26 años de física cuántica de manera popular. Pero antes de eso, nadie tenía idea que existía. Y es una física nueva que reemplaza la de Newton, que reemplaza las ciencias que existían antes. Es algo totalmente nuevo. Comprendemos al mundo de una manera nueva. Por eso Stephen Hawking hace teorías que son locas. Esas locuras hoy día son probables. Einstein, cuando dijo que existían estados de la materia, que lo hizo junto con un hindú que es el Bose, en el año 1924, recién se pudo comprobar su teoría, la idea que él tuvo en 1999. Es decir, pasaron 70 años, más de 70 años para poder determinar de que lo que había dicho una persona matemáticamente, como una idea especulativa, era real. Estamos ante un mundo nuevo, ante un universo nuevo, ante multiespacios. Y tal vez en esos espacios a mí no me cae la menor duda que hay algo que puede estar muy vivito, muy cerca nuestro y que a veces intenta tomar contacto, a veces hace cosas que no nos gustan. Y otros momentos creo que nosotros podemos tener realmente contacto con él. ¿Y no será que también nosotros, a través de nuestra poca evolución, porque no hemos evolucionado al 100%,
llevamos esta memoria genética de nuestros antepasados, porque hay personas que dicen haber vivido en otras épocas, en otros tiempos, o por ejemplo acá que nos dice Héctor que la mamá puede ver a través de sus sueños cosas que van a pasar o que han pasado, pero ella sin saber después descubre que a lo mejor lo vio en una noticia, algo que había soñado. Nuestro cerebro está en una evolución y eso tenemos también un código genético que a lo mejor tratamos de recuperar lo que hubo en el pasado. Amigas y amigos, fíjense ustedes que sí, efectivamente la memoria humana guarda recuerdos en verdaderos archivos que están muy ocultos dentro de la memoria genética de la persona, que van en velocidades y espacios que son imposibles de detectar hoy día. Pero fíjense en lo siguiente, hay una prueba de que esto existe. Por ejemplo, cuando un médico cirujano estudia psiquiatría, el médico psiquiatra se le enseña a hacer hipnosis, y dentro de la hipnosis se le enseña a hacer hipnosis regresiva, y la hipnosis regresiva va a un tiempo pasado dentro de esta vida, la vida que llevamos hoy día con un número de carnet, con un nombre y una identidad. Pero resulta que en la hipnosis a veces van a tiempos anteriores, a otras vidas, por lo cual la ciencia sí reconoce, la ciencia médica sí reconoce que otras vidas existen y que en algunos momentos son absolutamente ocultas al mundo actual, al espacio actual, a la vida que tú tienes, pero en otros momentos se le puede aceptar. Hay gente que guarda recuerdos y esos recuerdos aparecen por traumas, por situaciones personales, y en un momento eso nos hace ver algo que pasa en nuestro entorno y que puede ser simplemente el recordar una vida anterior. Como decía Buda, una vida, 100.000, 100.000, y poder recordarlas es impresionante. Pero también no será que, así como en nuestros genes, que de repente uno dice, oye, pero este cabro es igual al abuelo o al bisabuelo físicamente, también podrá ser que en esos genes también vaya un parte del recuerdo de las cosas que han pasado de otras familias, de otras personas. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos dos rutas totalmente distintas. Una, la genética directa, que es la genética de los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, etcétera, en una cadena genética hacia atrás. Pero también tenemos una que va fuera de la cadena genética, que es la espiritual, la del supraconsciente, la del ser que tiene un nombre en un momento y no tiene nada que ver con sus ancestros, sino que viene de una línea totalmente distinta, propia. Esta vida tuya, esta vida de cada uno de nosotros es única, pero cuidado, dentro del plano espiritual supremo, nosotros tenemos muchas vidas que son distintas, que no llevan el mismo nombre, la misma identidad, pero a veces se pueden tener recuerdos. Todos tenemos esa memoria genética, todos. Claro, en este caso, claro, tú hablabas también de Eric, que él habla de los recuerdos del futuro, o sea, de cosas que pasaron millones de años atrás, o cientos de años atrás, y que hoy día se están reviviendo con cosas que, por ejemplo, que son muy parecidas, hoy día con mayor tecnología, pero que existieron en el pasado con otro tipo de tecnología, pero al final cumplían la misma función. Fíjate tú que yo recuerdo que el año, no sé, 71, 72, yo he tenido 12 años de edad aproximadamente, se dio la película Recuerdo del Futuro, El Carro de los Dioses, y a mí me impactó mucho cuando yo, cabro chico, empecé a ver la película de Dick Van Daniken. Me impactó mucho, porque yo consideré que lo que a mí me estaban enseñando en historia en esos años estaba todo equivocado. Y hoy día, con mucha más edad, con una vida de por medio, debo decir que tenía razón, estaba todo equivocado, estaba todo manejado, no con mala intención en muchos casos, pero con otros sí. El hecho de conocer la verdad y cambiar la historia hace que muchos mientan, que muchos se engañen, que muchos manipulen las cosas para que la gente no sepa más. Cuando se descubren las piedras de Ica en Perú, cuando uno ve que Javier Cabrera de Arquea fue atacado, fue insultado, fue menospreciado, incluso trataron de buscar y hasta pagarle a la gente para que mintieran diciendo que las piedras las habían hecho ellos. Claro. Pero resulta que había un problema porque los tallados en las piedras mostraban cosas que no se hacían, como por ejemplo trasplantes de corazón. Claro. Y cuando uno dice, bueno, pero eso se hace, claro, se hace hoy día, pero en el momento en que se encontraron las piedras nadie lo hacía. Transfusiones sanguíneas con sangre de personas que estaban embarazadas. Nadie sabía en esa época muchos detalles de la sangre. Hoy tenemos un conocimiento, y ese conocimiento tiene que abrirnos la mente para que podamos entender que vivimos cosas que son totalmente nuevas, totalmente especiales, y que pueden engrandecer
ese crecimiento que tanto busca el ser humano, pero que a veces, como decíamos al principio, teníamos el problema de que a veces el egoísmo, la violencia que tenemos en nosotros nos hace no crecer, sino que parece que nos mantenemos solamente como unos animales irracionales. Nosotros a un tiempo atrás tuvimos a un joven que es Sergio Ruiz, no sé si lo ubicas, que él habla mucho de las energías de las personas, y él hablaba que nosotros estamos en una evolución que van a tener que pasar miles de años para que el hombre ya no tenga el cuerpo físico, sino que se convierta en seres de luz, como ya existen seres de otras dimensiones. Todos podemos especular y podemos estar totalmente equivocados. Todos podemos especular y podemos tener totalmente la realidad, la verdad, la certeza de lo que estamos diciendo es correcto. Uno tiene una película como Lucy, por ejemplo. Las películas ayudan mucho con la comprensión de algunos conocimientos, ¿no? Y a veces que uno dice, alguien nos está tratando de informar las cosas indirectamente. La película Lucy te muestra cómo puede ocurrir cuando el cerebro humano va ganando cantidad de conocimiento impresionante. Claro. Eso es una droga. Entonces sí, es posible, sí, absolutamente. Y que el ser humano cambie. Yo creo que el ser humano ha cambiado, la vida ha cambiado. Hoy día, hace 500 millones de años atrás, la vida no era como es hoy día. Teníamos una vida totalmente distinta. 1.000 millones de años atrás teníamos la especulación de cómo podría haber sido la vida en la Tierra, no la tenemos muy clara. Entonces sí, pero hoy día un fenómeno ovni, objeto volador no identificado, y asociarlo a la parte cultural, a la parte civilización, muy importante. Yo te digo sinceramente, yo cuando entré a ESIO, con gente muy interesante, con gente muy, muy buena, seres humanos muy buenos, hombres y mujeres, pilotos de guerra, controladores de tránsito aéreo, ingenieros, estudiantes, dueños de casa, enfermeras, médicos. La verdad que era gente muy simpática, muy buena. Nos dimos cuenta de algo, que el simple hecho de ver luces, ovnis, nos quedó muy chicos. Y eso permitió que nosotros en el año 2000 hiciéramos FIDAE 2000, y el afiche de FIDAE 2000 era un ovni. Entonces está claro que hay una apertura en donde la gente puede cambiar, la gente puede entregar información, pero hay muchas cortapisas, hay mucha gente que no quiere que esto progrese, hay mucha gente que no quiere que se hable de esto, a veces tal vez por temores ocultos dentro de su genética, o a veces simplemente por desconocimiento. Yo creo que tenemos que tener la mente abierta porque efectivamente podemos cambiar físicamente, no te quepa la menor importancia. Podemos mejorar o podemos empeorar, pero podemos cambiar, o no me cabe la menor duda que vamos a cambiar. Siempre también se ha dado no sé si la casualidad o es porque realmente ellos nos están observando, que cada vez que hay una catástrofe climática o en guerras, por acá, bueno, preguntan sobre los avistamientos de Kiev, pero también en Ucrania que se han visto, y cada vez que hay conflictos donde la raza humana ha estado prácticamente en peligro de extinción, porque hoy en día con 2 bombas atómicas se acabó todo el mundo, se han visto muchos avistamientos. Puedo contar que ya en la Segunda Guerra Mundial, tanto los aviones americanos en el Pacífico como los aviones japoneses habían observado avistamientos luminosos de objetos que acompañaban a sus aviones durante los bombardeos, durante los ataques. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner atención, que ya en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando después del año 1942, parte una gran cantidad de avistamientos ovnis masivos que se hacen muy vistos por la gente, incluso fotografiados en su época. Hoy día podemos recordar las Torres Gemelas, muchos avistamientos, muchas situaciones extrañas, y ahora lo de Kiev, lo de Ucrania es impactante porque son científicos, están utilizando sistemas meteorológicos, están utilizando satélites en la mirada de una guerra, y para que uno diga, pucha, pero son drones rusos, o son misiles de algún país, o son nuevas tecnologías de China. A mí me tocó pautear la noticia con Daniel Silvermega hace 2 semanas atrás, y gracias a Dios la información se dio, y la mostró el periodista con muy buena información. Y me tocó participar, obviamente un pedacito chiquitito, no el hacedor de la noticia, sino que un pedacito, pero por lo menos estuve ahí, y es verdad. Los niveles científicos quedaron sorprendidos porque la información sí salió en la prensa, que tal vez muchos habrían silenciado, habrían preferido que no se supiera, pero finalmente sí se dio este campo donde evidentemente pudimos ver a los ovnis allí en Ucrania. Claro, incluso a mí me llamó mucho la atención una vez una noticia, yo lo digo porque yo también tengo 59 años, sé que también soy viejito, tengo hartos años, pero me acuerdo de haber visto
una noticia en Canal 13 que la hizo el periodista Miranda, que falleció, cuando muestran de Javier Miranda, de que la NASA se había filtrado una fotografía de una nave de no sé cuántos kilómetros de diámetro, y salió en las noticias. O sea, eso, digamos, que salieran las noticias era como, oh, ¿qué pasa? Perdona que le interrumpa. ¿Eh? La exposición de esa fotografía que llegó al grupo ESIO, del cual yo era coordinador, y el que tenía que haberlo hecho público era yo, pero resulta que yo, como me tenía que ir de vacaciones, se lo pasé a Luis Riquelme y al doctor Mario Duzuel, y fueron ellos los que hablaron del tema en el Canal 13. La fotografía se corresponde a una imagen del año 1994 en Antofagasta, donde se observa un ovni sobre Sudamérica. Pero después de eso vinieron más de 8 fotografías distintas satelitales, que intentaron ser explicadas de manera muy estúpida, como que era la luna, como que era la luna, y no era nada la luna. Me tocó de cerca, porque con los investigadores de esto, esa imagen, antes de salir en la prensa, estuvo aproximadamente unos 3 meses en nuestras manos, y fue analizada por distintos especialistas fotográficos, por gente que tenía mucho antecedente aeronáutico, aeroespacial, incluso gente que después llegó, como Gustavo Rodríguez, que llegó al CEFA y que nos ayudó a investigar ese caso y quedó sin respuesta. Claro, y será por eso que hoy en día tanto la NASA, Estados Unidos, también como que han dicho, vamos a investigar, como que públicamente, porque ya no tienen cómo ocultarlo, o simplemente como para darnos un caramelo, ya para que no sigan hablando. Dale un caramelo para que se quede tranquilo, ya no jodan más, cabros chicos, Claro. ahora quédate callado. Mira, hay un momento en que el presidente Donald Trump da la orden directa, cosa que ningún presidente anteriormente lo había hecho. Muchos habían hablado, sí, vamos a decir, yo quiero saber, pero en este caso Donald Trump dio una orden, que se demuestre lo que hay. Y ahí se produjo un cambio muy fuerte, porque al momento de que Donald Trump deja el gobierno, no lo hizo antes, pero al momento que deja el gobierno, el Pentágono sigue adelante con la orden presidencial, porque no hubo una orden presidencial contraria que dijera no lo haga. Y eso provocó la primera salida de información hace más de un año, y posteriormente la que vino este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, principalmente la Armada, da a conocer imágenes que son grabadas por los mejores pilotos del mundo, por las tecnologías aeronáuticas más modernas, donde incluso muestran capacidades tecnológicas para hacer el seguimiento, el envío de misiles y la destrucción de objetos. Y en este caso, los tipos no tenían idea qué es lo que estaban siguiendo, las velocidades eran abismantemente inhumanas, y evidentemente es muy importante que hubo una trascendencia. Finalmente llega al Pentágono, y el Pentágono muestra todo esto, y finalmente ahora, este año, el Congreso de Estados Unidos recibe información de gente que es absolutamente creíble, cientistas políticos, oficiales de inteligencia, los cuales dicen que esto es verdad, y muestran una cantidad de casos bastante importantes que no tienen explicación. Pero esto supera más todavía el misterio, porque finalmente lo que se muestra para nosotros, el pueblo, es la galleta, es el dulcecito, una hora. Claro. Pero ahora las 2 o 3 horas fueron totalmente secretas. ¿Qué es lo que se hace en esas 2 o 3 horas secretas? Exacto. Mira, acá como tú habías dicho que era una persona religiosa, acá me preguntan acá en relación a lo que dice la Biblia con el tema del rapto y el hecho de que este último tiempo se han visto tantas naves o fenómenos extraterrestres. ¿Está relacionado eso con las abducciones y con lo que dice la Biblia, el rapto? Mira, el rapto es un evento en un momento crítico en el cual se saca prácticamente en un instante a todas las personas dignas de fe, dignas del amor de Dios, se secuestran, pero positivamente. Nosotros estamos viviendo un hecho que va de hace ¿cuánto? 50 años que tenemos conocimiento de los raptos, de los secuestros, de las abducciones. Tenemos antecedentes de mucho más atrás, Ezequiel, etc. Entonces uno cuando va viendo que esto es más trascendente, yo diría que con el rapto directamente no. El rapto es un momento, es un instante en el cual ocurre una salvación, una liberación. Pero si tú me preguntas si eso está en la Biblia y se puede asociar, sí. Como yo no tengo la verdad absoluta, claro que se puede asociar. Ah, correcto. Voy a ver si José Miguel puede hacerte la pregunta. José Miguel, a ver si te escucha, dilo nomás. Sí, hola Alberto, qué bueno ya que podemos estar ya en contacto. Mira, lo siguiente, escuchándote referente al tema de las abducciones,
pienso que no, yo diría que más del 90% de las abducciones que todos conocemos son traumáticas. Me explico. Después del suceso, el sujeto eventualmente después no es la misma persona, le cambia su vida, y normalmente para mal. No es muy común. Por ejemplo, a ver, para bien me podría recordar el caso de Juan Pérez, que está dando charlas en Argentina y bueno, le va bastante bien, pero lo de él fue bien fuerte. Ahora, acá en Chile, otro caso que podríamos recordar sería el de Luis Maldonado, que también fue un caso bien leído por todos nosotros, que eventualmente también cambió su vida, pero también tenemos todos los casos que también conocemos, que son, por ejemplo, Pampa Soledad, Cabo Valdés, Huamachuco, que eventualmente han sido, pero realmente pateados en el suelo. Entonces, yo pienso que en algún minuto, en el tema de investigación, somos muy críticos, creo, o algo pasa. ¿Cuál es tu visión, tomando en cuenta que tú tienes más mundo en el área informática y has estado en televisión? No sé si me puedes dar el punto de vista después de haber hecho ese speech. Y dos cosas. Una, sí, yo soy director de televisión, sí, he sido panelista de televisión, soy conductor de televisión, tuve la suerte de estar en programas prime time como La Ley de la Selva, Andrés con compañía, El Melate con el Daniel Huevo con salida, en El Matinal Mucho Gusto, durante 14, 10, 8 años, o sea, son temporadas muy largas. Pero independiente de esa experiencia comunicacional, que es muy jodida, porque hay mucha gente que no quería que yo hablara de esto, que no quería que dijera esto otro, y yo nunca acepté que me taparan la boca. Nunca, jamás. Efectivamente, cuando las personas tienen un contacto cercano, el caso de Maldonado, el caso Valdés para mí es importante por el hecho de que conozco a Valdés, que he conversado con él muchas veces. Hemos tenido peleas en buena onda, porque él va mucho por la parte evangélica, muy fanático. Yo soy creyente, no fanático. Pero nunca peleamos, es un gran amigo, es un gran hombre, es una gran persona. Y sí, a él le cambió la vida. Yo creo que es muy difícil que a alguien no le cambie la vida. El problema es por qué cambia la vida, solo por la experiencia, o hay algo vibracional, hay algo energético, hay una fuerza dentro del cerebro humano que es impactada, porque las personas, todas las que tienen encuentros cercanos de abducción, todos tienen cambio, todos, absolutamente todos. Algunos para mal, sí, pero para mal, por ejemplo, en el caso de Valdés, para mala experiencia, de que lleguen hombres de negro a las unidades militares, que lo interroguen. Imagínate que el cabo Valdés fue llevado en un momento determinado al hospital militar de Santiago, en donde fue sometido a shock eléctrico, porque consideraban que estaba loco, y le hicieron olvidar muchos detalles. Él fue sometido a shock eléctrico, y lo tengo en los testimonios de los mismos médicos que lo atendieron. El reloj que él tenía se desapareció de un escritorio de un velador en el hospital militar. Hay muchas cosas que nos dicen que parece que hay gente que quiere que alguien olvide. Pero hubo apertura, porque esto se permitió que se dijera, esto se permitió que la prensa llegara y que hubiera información. Pero por otro lado, hay momentos en que la gente tratan de realmente provocarle un mal ejemplo de vida y que la gente diga, oye, yo lo pasé mal. Cuando uno habla con gente, Travis Walton, por ejemplo, con quien sí he conversado muchas veces, nos saludamos por los cumpleaños. Travis Walton tuvo una experiencia que es patética, o sea, es violenta. El gallo fue sacudido, impactado, y su vida sí cambió. También cambió, pero ¿qué es lo malo? El encuentro, el hecho de que haya sido sometido a test médicos, a interrogatorios violentos en un momento determinado con detectores de mentiras junto con sus amigos, es un momento muy fuerte. O sea, él tuvo más violencia aquí en la Tierra con los humanos que en su abducción en el fondo. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría aquí hay que hacer también un paralelo. Hay mucha gente que es abducida, no me recuerdo. Lo recuerdo en una hipnosis, lo recuerdo en un trabajo médico en un momento, o en un sueño, o hay situaciones psicológicas de su vida que no están tranquilos y eso les produce el problema. Normalmente la gente abducida, no recuerda que es abducida, salvo un evento particular que hace su recuerdo.
Y la gran mayoría de la gente cuando no recuerda, es difícil que pueda contar qué onda, pero sí cambian sus vidas. Cuando lo recuerdan, cuando tienen noción, ahí es donde uno puede decir, chuta, ¿cómo lo pasó a la gente? Si es público, la prensa lo puede presionar, o bien puede tener un mal recuerdo, puede tener un momento en que, como le pasó a Walton, que lo querían comer, prácticamente se lo querían comer para alimentar la nave, como dice la película. Hay muchas cosas que no son verdad, son más cinematográficas, pero sí, es un momento chocante, un momento muy fuerte, muy violento para la vida de las personas. Muy violento. Hay una película que sacó algo positivo de todo esto, porque viaja por el mundo dando charlas, así que pienso yo que de alguna manera superó esa situación. Es que hay un problema. Yo no estoy en desacuerdo con que alguien, por ejemplo, le vaya bien, que alguien gane plata, que trabaje, o que hay gente pobre, hay gente rica, porque aquí tiene diferentes edades, tiene diferentes sexos y tiene obviamente diferentes situaciones económicas. Si un médico, que es médico y que gana como médico cualquier plata, de repente le pasa un fenómeno y empieza a contarlo públicamente y gana plata como charla, a mí no me molesta, porque no está haciendo algo malo. Si estuviera mintiendo, sí, porque es muy terrible encontrarse con gente que está simplemente tratando de sacar un provecho e inventa algo que no es verdad, que es falso. Ahí yo me siento molesto, no me gusta, me desagrada, cuando uno los pilla en la mentira, cuando uno sabe que no están diciendo la verdad y están usufructuando, se están aprovechando y están ganando plata que no es justa que la ganen de esa manera. Ahí yo estoy de acuerdo en hacer la crítica. Claro, eso ensucia el fenómeno. Claro. Sí. Incluso hay una película, no sé si, yo creo que ustedes la tienen que haber visto, que dicen que está basado en hechos reales, que es La Cuarta Fase, donde se habla, digamos, de personas que fueron abducidas, y la psicóloga que relata ahí que ella también había sido abducida y estaba tratando a personas que habían tenido esta experiencia. Me tocó trabajar en el estudio de la película La Cuarta Fase. Hay eventos en los cuales están basados, sí, pero son eventos, no toda la película. La película está basada en una creatividad artística, ya que el guionista en su familia habían vivido una situación, pero el guion en general es todo ficción. Ah, correcto. Claro, no tengo problema en hacer mierda algo cuando no tiene... No, pero es que justamente a eso, digamos, lo que apunta un investigador a sacar la verdad de la mentira. No, obvio, imagínate, hablemos de una verdad. Cuando uno ve la película Encuentros cercanos del tercer tipo, Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando tú compras el Blu-ray, te viene con dos discos. Un disco es la película y un disco es el making up, el making of, donde está todo afuera, cuentan la historia, un montón de cosas. Y tú te enteras que el mismo Steven Spielberg en el disco te dice que ese niñito que está en su casa al principio de la película con su madre, que están los juguetes que se empiezan a mover, que el niñito sale a la calle, está en el campo corriendo entre medio de los árboles y de repente corre detrás de algo, es él. Es Steven Spielberg basado en la historia del temor que tenía su familia y de lo que él vivió en la noche cuando él fue llevado justamente a estos lugares a ver ovnis. Ese niñito es real, es Steven Spielberg al que vive esa experiencia. Miren, sí, algo yo había escuchado algo que estaba basado en algo de la vida real, un poquito, claro, en hechos reales. Todos los hechos, ahí sí que sí, todos los hechos son reales. En Encuentros cercanos al tercer tipo pueden estar dramatizados, pueden estar manejadas las cámaras, las posiciones de las cámaras, el lenguaje, los dedos apuntando al cielo, puede haber un manejo televisivo, cinematográfico, absolutamente, pero cuidado, todos los casos expuestos son total, completos y absolutamente reales. Todos los pilotos cuando están, los controladores de tránsito aéreo, los ATC cuando están siguiendo los aviones en los radares, cuando pasan las diferentes situaciones, bueno, no cuando encuentran el Cotopaxi en la mitad de Mongolia en el desierto, eso no, eso es la desaparición del barco, sí, ese encuentro no es verdad. Claro. Tampoco es verdad la parte de los aviones del vuelo 19 que son encontrados en un lugar y que están los aviones perfectos, eso tampoco es real. Pero está el hecho real es que sí ocurrió la desaparición, de que el teniente Taylor sí desapareció con sus marinos, ¿cachai? Entonces, hay cosas que son reales y cosas que son cinematográficas. Claro, acá por ejemplo Héctor dice, claro, muchas personas callan por temor a ser confundidos con personas con facultades mentales perturbadas. Claro, hay muchas personas que de repente dicen, mejor no voy a hablar porque me van a tildar justamente de loco, qué sé yo. Porque... Quizás cuántos casos se han perdido producto de eso.
¿Cuántos casos se han perdido producto del miedo? Pilotos que no se han atrevido a contarlo. Bueno, en la misma película Claro. te muestran que los pilotos dicen qué voy a declarar, qué voy a decir. Claro que sí, existe un problema muy grave en el cual efectivamente a las personas les da un temor muy grande perder su trabajo, que sean amedrentados, que su familia se rompa. Entonces el temor era muy grande. Hoy día hay menos. Hoy día está esa apertura. El mismo Rodrigo Bravo, ufólogo, mayor de ejército activo del ejército de Chile, él ha contado historias. Él no había visto nunca un ovni, pero resulta que de repente manejando un caso 212 le tocó una experiencia hace no muchos años atrás, cuando ya tenía un alto rango. Y evidentemente eso fue súper importante, que todos podemos vivir una experiencia, pero él lo hizo públicamente, él lo contó. Es decir, él no es un creyente fanático, Claro. pero es un creyente en que el fenómeno sí existe. Mira, acá Fabián me pregunta, o sea, te pregunta, tiene el fondo, el investigador Gary Nolan entrevistó a personas que fueron abducidas físicamente y personas que fueron contactadas mentalmente. La pregunta es, si existen formas de contacto que son mentales, ¿esto puede ser un fenómeno espiritual? Sí, hay contactos que son mentales. Tomemos en cuenta que si uno habla de hablar, ¿cómo se llama cuando uno habla sin hablar? Cuando es telepático, cuando hay un problema, una comunicación telepática, es la lectura de la mente. Te envían un mensaje y tú eres capaz de escucharlo, pero dentro de tu mente. La mente humana puede recibir en una parte dimensional, multidimensional, un mensaje, el cual incluso ese mensaje puede tomar a la persona y sacarla, llevarla a otro lado, en el cual la persona puede estar un tiempo indeterminado y después vuelta a poner en el lugar. Hay un caso en Chile que fue del año, si no me equivoco, del año 2000 aproximadamente. José Pedro se llamaba la persona, José Pedro, creo que es Navarro, sí, José Pedro, el cual llegó a su casa y tenía unas marcas de unas manos en el costado de su cuerpo, pero unas manotas gigantescas, o sea, manos del doble de un ser humano, o el triple de un ser humano, con los dedos muy largos. Esto fue mostrado sábado gigante, salió en la noticia. Esta persona no tuvo ningún momento de nada, estaba en la playa con su familia, se volvió a la casa, aparentemente se pegó una especie de una cabeceada mientras iba manejando el auto rumbo a la casa. En ese segundo, aparentemente en una hipnosis, se detectó que en ese segundo él fue tomado y después fue devuelto, prácticamente en el mismo segundo. Y en ese instante le quedaron estas huellas marcadas. Lo increíble es que al hacerse un estudio médico de las huellas que tenía en su cuerpo, permanecieron en su cuerpo por más de 2 años. De hecho, 2 años y medio. Si hubiera sido una quemadura provocada por el sol, donde alguien le puso manito y se puso bloqueador en una parte del cuerpo y el otro no, eso hubiera durado un par de semanas, un par de meses por último, pero no 2 años y medio. Y esto hubo un seguimiento donde se determinó que no había alguna intervención de un tercero directo que hubiera hecho eso. Simplemente él vivió una experiencia de una abducción y le quedó una huella. Muchas veces el cuerpo somatiza. Somatizar es transformar un hecho de sentimiento emocional en un hecho físico. Y muchas veces nosotros somatizamos eventos que son muy violentos y los vemos finalmente como algo real en nuestro cuerpo. Heridas, golpes, machucones, lesiones, etcétera. ¿Sí? A través de la parte espiritual se puede hacer, absolutamente. Claramente, todos estos los fenómenos ovnis se han comparado con la parte religión, como le pasó, por ejemplo, a, no sé si me acuerdo bien, el emperador Constantino, que vio una cruz, que de ahí salió la iglesia católica, y después John Smith, que también vio como una cruz en el cielo, que a lo mejor vio una nave, y de ahí sacó la iglesia mormona. ¿Será porque el hombre a lo desconocido, que algo que ve desde afuera, lo asume como dioses? Porque me acuerdo yo de un documental que hubo en la Amazonas de los años 40, cuando recién los aviones, 30 por ahí, cuando están recién volando los aviones, que un avión se estrelló en la Amazonas y los indios que nunca habían visto a un ser humano blanco y una nave, le hicieron estatuas y qué sé yo, los adoraron como dioses y eran personas como ellos. Sí, lo que tú me dices de Constantino, año 314 creo que fue, efectivamente él con su madre llegaron a una conclusión. Ellos tenían que utilizar lo que había visto Constantino, lo que había visto el ejército completo, no lo vio solamente él. Había tenido un sueño y había tenido este avistamiento en un momento determinado que le mostraba esta cruz. Y evidentemente se llegó al seguimiento de que finalmente él, desde este nuevo imperio romano, que ya estaba trasladado de su centro, de su eje, él creó un nuevo imperio, el imperio bizantino.
Y este nuevo imperio creado por Constantino, que es el que fabricó la primera iglesia como la conocemos nosotros la hizo Constantino. Y ahí es donde uno empieza a decir, chuta, hay una ligación en un momento en lo cultural con el expansionismo del pensamiento religioso, sí. El hinduismo lo hace, el pensamiento islámico, el árabe también lo hace con el islam, los cristianos también lo hacen, es decir, es una característica propia de la expansión de los pensamientos. Y está claro que en un momento determinado, cuando se está destruyendo el Imperio Romano, se crea en una lucha muy conflictiva que había dentro del imperio, la lucha entre los creyentes y los no creyentes, entre los que eran creyentes en muchos dioses o en ninguno, los que creían en el cristianismo. Llegó un momento en donde dijo, aquí yo tomo esto para mí. Y lo toma y logra mantener durante muchos cientos de años más el imperio romano, el imperio bizantino. Es muy interesante esa hipótesis, ese trabajo que, de nuevo, civilización. Claro, aparte que las civilizaciones están todas basadas como en una misma historia, pero van cambiando como los personajes. Porque hablamos, por ejemplo, de los sumerios, los Anunnaki, que eran dos hermanos, después hablamos de los romanos, Rómulo y Remo, que eran dos hermanos, tenemos Shiva, que la India, que no me acuerdo cuál es el otro, y así sucesivamente, varios que, digamos, que en el fondo es como la misma historia, pero contada de diferente manera, y con los personajes le van cambiando los nombres. Sí, es verdad. Mira, hay un documental que se llama Zeitgeist, en donde se hace toda esta asociación, más desde el punto de vista cultural, ideológico, político, pero es muy interesante porque se basa en realidades. Tú ves el imperio bizantino, tú ves el imperio babilonio, y tú empiezas a ver que las historias se empiezan a repetir, o son semejantes, o son muy parecidas. Y efectivamente esto sí ha ocurrido, y esto para mí es beneficioso, porque esto es bueno hoy día. La misma Biblia basada en Noé, que tiene su antecesor en la parte babilónica, en la parte asiria, y tú vas viendo que nuestra historia sí tiene historia, que está cambiada, alterada, modificada, adecuada, arreglada, para que exista una sola historia, lo cual no es malo, porque esa historia existe. Si no fuera por esos pensamientos que la trasladaron en un momento determinado desde el punto de vista de la religión, probablemente nosotros hoy día ignoraríamos aún más cosas, por lo cual es bueno no entrar en un choque, sino que al contrario, entrar en una apertura que permite que nosotros nos demos cuenta que realmente la historia está ahí, no totalmente, claro, pero está ahí, para que la conozcamos, no para que digamos, no, esto no existe, no, esto no es verdad, no, al contrario, es para que nos demos cuenta que a lo mejor trascendiendo desde el momento de Abraham, por ejemplo. Abraham viene de Irak, de lo que nosotros conocemos como Irak. Él viene desde allá, él no viene de otro lado, él viene de ahí. Y cuando él entrega la historia, la adecua, la modifica y trasciende finalmente como una historia propia de una religión particular, el judaísmo. Claro. Y la verdad es que ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que la historia está basada en hechos reales. Absolutamente real. Claro, ahí también, bueno, Héctor dice, Adán y Eva eran dos pueblos, también se habla de que también fueron como, o dos personas que, digamos, que fueron que los que llegaron desde el espacio, a lo mejor, para poder plantar una semilla aquí en la Tierra, pero eso, todo, como que todo está en el mismo camino, que a lo mejor que toda esta historia está como codificada. ¿Me permiten hacer una especulación? Sí, por supuesto. Imagínense a Adán y Eva. Bueno, no son los primeros seres humanos. Los hijos de Adán y Eva tenían amigos con los que iban a jugar a la pelota, como quien dice. Claro. Habían otros seres humanos. Entonces, si habían otros seres humanos y ellos no son los primeros, ¿a qué se refiere el texto bíblico? Tomen en cuenta que estos textos están escritos para personas que no sabían leer ni escribir, para gente que vivía en el campo basado en una ignorancia absoluta. Habían sabios, había gente que sabía mucho, pero era 1 de cada 10 millones, había uno que sabía algo. La gran mayoría no. ¿Qué es lo que pasa? Si a lo que se refiere es al hacer conciencia de que ya no somos animales y que somos seres con una racionalidad distinta, los primeros seres llamados Adán y Eva son los que son conscientes de sí mismos, los que saben quiénes son. Y por eso nos relata la historia el encuentro del pudor, la equivocación, el bien y el mal. Ahí está la tendencia de que el ser humano, cuando se hace consciente de sí mismo, se transforma en Adán y Eva. Exactamente. Bueno, y aparte que todo esto que ha pasado desde los principios, los tiempos hasta los tiempos modernos, que como dijimos anteriormente, el planeta ha tenido muchas extinciones, hemos perdido información y también había una revolución
extremadamente acelerada desde el año 40 y tanto del caso Robles de ahí para adelante, con todas las tecnologías, teléfonos, televisores, plasmas, autos eléctricos, cosas que antes, 500 o 1 millón de años atrás, ni se pensaban hacer. Todo esto está relacionado, digamos, que nos estarán preparando ellos para poder hacer un contacto físico, no ahora, yo creo que un par de años más o 50 años más, porque no estamos todavía preparados psicológicamente como para poder recibir a estos seres. ¿Cuánta gente sabe que han habido 5 extinciones masivas en este planeta? 5 extinciones masivas, porque no han habido 5, han habido muchas más, ¿Sí? Pero hay 5 que son masivas, en algunos casos que se ha extinto el 95% de las formas de vida, o el 65% o el 40% de las formas de vida. 5 extinciones masivas, brutales, salvajes, donde ha cambiado todo. El día que hoy día no dura 24 horas, hace 800 o 500 millones de años no duraba 24 horas, duraba muchísimo menos, duraba aproximadamente 8 horas. El tiempo no es el mismo, la velocidad gravitacional de la Tierra tampoco. Uno se pregunta por qué los dinosaurios eran tan grandes y tenían el cuero tan duro, porque tenían que resistir presiones mucho más grandes que las que tenemos nosotros hoy día. Si nosotros viajáramos en el tiempo, en la nave de JJ Benítez, y fuéramos en la cuna a un lugar dentro de los dinosaurios, lo que primero tenemos que tener es que tenemos que estar en un ambiente totalmente controlado, porque probablemente la presión sería como ir a los fondos marinos más grandes. Claro. Reventaríamos de una, al tiro. Sí. Claro, porque nuestro cuerpo no está, y nuestro cuerpo va a ir evolucionando de acuerdo también a cómo está el calentamiento global, porque cada vez que, mientras más temperatura hay, nuestros nietos van a tener a lo mejor una piel más resistente, y vamos a ir mutando, depende cómo... Esas son realidades que tenemos que conocer para cuando nosotros vemos un objeto volador no identificado, o pensamos en extraterrestres, o pensamos en seres que vienen de un tiempo distinto, en el futuro o en el pasado. Tenemos que darnos cuenta que sí, hay un conocimiento que nos está diciendo que las cosas no eran como nosotros creemos, que sabemos muy poco de nuestro pasado, y el crecimiento está en la sabiduría, no en la ignorancia. Cuando uno es más ignorante, es más manipulable. Cuando uno es más ignorante, es decir, desconocedor de la realidad, uno es fácilmente llevable a situaciones que son absolutamente negativas, donde perdemos la libertad, donde perdemos el dominio de nuestra existencia. Yo soy es lo más importante. Claro, y ya como para ir terminando, porque yo sé que tienes muchas cosas que hacer, Alberto. Viejo, estoy en la puerta de la clínica esperando. Sí, no, por eso mismo, por eso, para no quitarte tanto tiempo, y bueno, y ojalá que próximamente puedas estar en cámara desde tu oficina, de tu casa, para que te puedas quede más bonito este conversatorio, para que nos podamos ver las caras. Para ir terminando, siempre se habla de los grises, pero también existen varias, digamos, otros seres que nos han visitado, como para el lado de Chiloé, con la isla Frenchy, que son más nórdicos. Se hablan también de reptilianos, se hablan de los grises altos, los grises bajos. ¿Serán tantas civilizaciones en sí, o solamente será uno solo que nos está visitando y ya el hombre ha empezado a colocar estos seres ya como para darle más color a la trama, por decirlo así? A ver, el caso Frenchy a mí me toca muy de cerca, porque yo le escribí el libro a Octavio y ahora escribí la segunda parte del libro con él. Me toca muy de cerca, conocí el fenómeno en los años 90, comienzo en los años 90. Admiro y quiero mucho a Octavio Ortiz. Sé que él no está mintiendo, su familia tampoco, sus hijas tampoco. Tienen lo bueno que están las grabaciones. Hay gente que puede decir que es una cosa u otra, pero lo hacen desde su escritorio después de leer YouTube. La verdad es que no. Hay casos muy impactantes, y tú dices algo que es muy real. Esto no es que todos sean nórdicos o que todos sean ET. No, compadre. Hay distintas características físicas, hay distintas características tecnológicas, hay distintas características de conciencia y de comportamiento con los seres humanos. Nosotros estamos ante un fenómeno totalmente verdadero, que es muy amplio y aún inexplicable. A lo mejor hay gente, a lo mejor hay poderes, a lo mejor hay, no sé, tecnologías muy importantes dentro de un gobierno que tienen la capacidad de poder detectar lo que está ocurriendo. O hay gente que supo o que sabe lo que está pasando, como lo muestra Mulder en los archivos secretos. Claro.
pero estamos ante un fenómeno que para mí, te insisto, es absolutamente verdadero, diario, permanente, que nos acompaña, que sí tenemos diferentes opiniones, que la gente tiene toda la libertad de pensar una cosa, otra cosa o 10 cosas distintas. Y lo bueno es que no tenemos que conflictuarnos entre nosotros. Tenemos que unirnos en las realidades para simplemente llegar a conclusiones cuando los materiales de la ciencia nos puedan demostrar que es así. O simplemente ellos bajen, estén con nosotros y se expongan públicamente como nosotros queremos para saber la verdad de una buena vez por todas. Claro, y así, bueno, también como tú hablaste de los TTX, está el proyecto Libro Azul, que también era que la Fuerza Aérea era como para desacreditar lo que la gente había visto, y al final el científico que acompañaba al oficial se da cuenta que realmente era lo que estaba pasando y no podía seguir ocultándolo. Pero claro, cuando tú ves que está el doctor Allen Hynek, claro, era el director, el jefe del proyecto Libro Azul, se da vuelta completamente y termina siendo él el asesor principal de la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, guiando a Steven Spielberg en la realidad, no en la ficción. Es decir, él se volcó de su escepticismo, de su incredulidad, se transformó en una persona totalmente creyente. Eso es maravilloso. Bien, pues. Buen alcance. Ya, pues. Sí, ya amigo, porque ya nos vamos. Sí, porque Alberto está ahí en la clínica, está esperando algo. Alberto, te agradezco para la próxima. La gentileza y esperamos para una próxima, que estés en vivo. Ya hablé con Sixto Páez y me dice que ningún problema de juntarse contigo, con nosotros, en un conversatorio. Me dijo que lo llamara después de la quincena de octubre porque estaba en unos seminarios, pero que ningún problema podría estar con nosotros. Yo que tengo un canal de televisión, www.freedomfm.cl, no puedo hacer la transmisión a través de un celular por la máquina, prefiero estar en el estudio y hacerlo en mi casa, estar tranquilo para que me puedan ver el rostro, los ojos y tengamos la posibilidad yo también de conocerlos a todos ustedes en directo a través de las pantallas. Les agradezco el espacio, bendiciones, un abrazo gigante y que la luz se haga en nuestras vidas, lo más importante. Gracias, Alberto, porque quedaron hartas preguntas que por el tiempo no las podemos resolver, pero para la próxima, estamos en contacto a través de WhatsApp y teléfono. Te agradezco, un abrazo. Gracias, bendiciones a todos. Igualmente, gracias Alberto. Chao. Bien, bueno, porque él me estaba escribiendo en WhatsApp porque estaba justamente en la clínica y estaba complicadito, pero ya lo vamos a tener. Sí, pues lo vamos a tener en nuestra oportunidad físicamente. También a Sixto Páez, más de algunos debe conocer también. Claro. Tenemos como Grupo GAO, desde nuestro amigo Angie de Argentina, lo dejaron de niñero y por eso no se podía conectar. Así que, pero bueno, ya será. Estamos ahí. Sí, ya será. Así que en otra oportunidad vamos a ver. Estoy viviendo también un ufólogo de México, que es también bastante conocido, que ha salido en televisión, también ya lo contacté, así que de a poquito vamos a ir juntando. La idea es que ustedes inviten a sus amigos, pues los inviten a estos grupos, que seamos más, seamos que seamos más. Cinco, sí, claro. De acuerdo. A mí me llegaron como 20 correos, que todos querían participar y llegaron poquito. Entonces, éramos 8 y quedamos ahora. Claro. Entonces, estas son las instancias como para, por lo menos, para a los que nos gusta el tema OVNI, poder aclarar dudas y desmentir cosas que realmente hoy en día que realmente circulan. Ya chicos, sé que les agradezco. Ya pues, estamos ya viendo y visiten nuestro canal de YouTube, que yo hagan debajo los videos. Así allá en el sur. Eso. Gracias, muchas gracias. Ya pues. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y nos vemos Muchas gracias. Listo, cuídense. Igualmente, Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.